27. Hebreos capítulo 9, versículo 27, muy conocido. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Muy bien, oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites compartir tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que estés abriendo nuestros oídos espirituales para poderla comprender, Señor. Te pido también que hables a través de mi boca, Espíritu Santo, para poder dar clara la palabra que tú me has dado en el día de hoy, para compartirla con mis hermanos, Señor, y que les sean de bendición, papá. Ayúdanos a comprender todo esto, Señor. Ayúdanos a entender la urgencia de comprender esto y de seguir predicando tu palabra a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, Señor. Porque el tiempo se cumple, Señor, y tú estás cerca. Y una vez que tú vengas, papá, una vez que suene esa trompeta, se acabó el tiempo de gracia. Por eso, Señor, te glorificamos, te bendecimos y te pedimos que estés con nosotros en esta noche. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gracias. Canté mucho. Siempre queda un día al fondo. Muy buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Bendecidos. Bienvenidos a este lugar. Si comprendieran esta palabra que vamos a ver en el día de hoy, te aseguro que tendríamos que poner sillas, pero allá afuera, porque no entraríamos la cantidad de personas que tendrían que venir a la iglesia. Si comprendemos esta palabra, te aseguro que en el próximo culto llenaríamos, pero no sabes, pondríamos allá sobre el agua, tendríamos que poner sillas, porque la gente correría a los pies de Cristo por lo que se viene más adelante. Hoy estuvimos aquí con los chicos, con Cari, con Oscar, en la escuelita bíblica que empieza a las 10 de la mañana. Estuvimos casi hasta las 11:30. Estuvimos aquí, no sé si antes habrá sido, que habrá sido después de las 11:30, porque nosotros estuvimos acá con los chicos compartiendo, tomando unos mates y esperando a ver si venía alguien. Pero realmente estaba todo muy cortado, no estaba la feria, había mucho barro, era un desastre todo esto. Pero bueno, estuvimos aquí ya preparados para la escuelita bíblica, que vamos a seguir el sábado que viene a las 10 de la mañana, ¿sí? Así que si tenés tus chicos, te lo querés traer, va a ser una gran bendición para ellos. Cuando entiendas esta palabra, vas a estar desesperado por estar. La palabra de Dios se llama Gehenna. Gehenna. ¿Sabes qué es el Gehenna? El infierno. Hoy vamos a hablar un poquito de algo que no quiero hablar mucho, pero es necesario. El Señor me decía, es necesario que empecemos a hablar de estos temas, porque cuando empiecen a entender todo esto, vas a ver cómo no te vas a poder quedar callado, vas a tener que predicarle aún hasta las piedras que vienen con vos. Vas a tener que agarrar de los pelos, arrastrarlos a la casa de Dios, porque ninguno quiere que viva todo esto. Hoy vamos a ver una prédica bastante difícil de predicar, pero te pido que abras tu corazón para poder comprender todo esto que queremos decir en el día de hoy. ¿Amén? Si hay algo que tenemos todo lo que estamos acá en común, y todo lo que el mundo, todo el ser humano, si hay algo que tienen en común, es una sola cosa. Puede haber bajo, puede haber alto, puede haber personas con mucha plata, puede haber personas muy pobres, pero todos tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? La muerte. Todos los que estamos aquí, todos los que vivieron en todos estos tiempos, estamos asegurados que nacimos algún día. Y desde el momento que nacimos, empezamos a morir. Va a llegar un momento donde este cuerpo dejará de latir y hay dos opciones para nuestra alma. O la gloria eterna con nuestro Dios, o la eternidad lejos de la gloria eterna de Dios. Pero también va a ser una gran eternidad. Nadie tiene control sobre la muerte, ¿sabías? Nadie. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Mirá lo que dice Eclesiastés. Una palabra necesaria en el día de hoy para que entendamos que tenemos que predicar. Yo sé que muchos lo hacen, yo sé que han insistido, pero siempre se le puede predicar a alguien más, siempre hay alguien que necesita una palabra.
Y hay que predicarle a Cristo, hay que traerlos para que tengan la posibilidad de huir de todo esto. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de su muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni iniquidad liberará al que la posee. O sea que acá la palabra está diciendo: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener. Cuando llega el momento, llega el momento. Cuando llega el momento de partir, por más que quieras, se nos acabó el tiempo y ahí empieza el gran problema. O nos vamos con el Señor, o todo lo contrario, lamentablemente viviremos una eternidad fuera del Señor, en algo que conocemos como el Gehenna, o muy conocido también como el infierno. El infierno no fue preparado para nosotros. Hay una hermosa parábola, parábola no es, algo que dice el Señor en Mateo 25, que deja en claro para quién es preparado el infierno. No fue preparado para el ser humano. El ser humano fue creado para vivir eternamente con Dios, pero por el pecado, que una vez entró en su corazón, lamentablemente lo fue alejando de la presencia de Dios. Mateo capítulo 25, perdone que vaya un poquito rápido, pero se hace tarde. Y después veo que se empiezan a poner las camperas y ya como diciendo: flaco, terminar. Y nos tenemos que ir. Así que. Ni se han sacado la campera siquiera. Bien, ahí. Así me gusta. Así vamos más rápido. Mateo capítulo 25, desde el versículo 31. Acá el Señor es uno de los que está más preocupado de hablarnos del infierno que cualquier otra cosa. Cuando el Señor vino acá, dejó bien en claro que había un lugar preparado de castigo eterno. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Entonces el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto, cierto, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Dos caminos: vida eterna, castigo eterno. Claro, no hay ningún tercer castigo, no hay una sala de espera, ahí que muchos la conocen como el purgatorio, no existe nada de eso. O directamente al castigo eterno o a la vida eterna. Preparado, como dice el versículo 41, preparado al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
Ese lugar no fue preparado para nosotros, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Lamentablemente, al entrar el pecado en nuestras vidas, somos parte de eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos separa como los hijos que realmente siguen la voluntad de Dios, aquellos que ayudan, aquellos que ven necesidad y se mueven, aquellos que ven a un forastero y los ayuda, a un enfermo y los visita, a un desnudo y cubre su necesidad. Esos son los tipos de personas donde el Espíritu Santo empieza a trabajar y a transformar su vida. Después hay mucha gente que por ahí viene a las iglesias, pero el Espíritu Santo no ha transformado sus vidas, y ven a un forastero y no les interesa, una persona pasando necesidad no les interesa, y siguen totalmente en su cuevita, en su cuadradito, pensando que ya solamente comportarme bien alcanza para alcanzar el cielo. Cuando el cielo no pertenece a la ética ni a la moral. El cielo es otra cosa. Porque vos seas ético o moralmente correcto, no quiere decir que vayamos al cielo. O si no, sería por obra y no por fe. ¿Entendés? Pero entonces, ¿por qué acá en la parábola está hablando de que hacer buenas cosas te lleva al cielo? No. Consecuencia de que ya está el Espíritu Santo trabajando en vos, te lleva a hacer buenas obras. Si el Espíritu Santo no está trabajando en vos, no te lleva a hacer buenas obras. Entonces enseguida se dan cuenta quiénes son las cabras y quiénes son las ovejas. Las ovejas son aquellas que el Espíritu Santo nos va moviendo, llevando hasta Jesús dice, ellas oirán mi voz y me seguirán. En cambio, las cabras son esas personas que están siempre en lugares peligrosos, apartadas de todo o no queriéndose someter bajo la mano de su pastor. Ese tipo de personas, dice la palabra de Dios, que va a llegar un momento donde el Señor las va a separar y le va a decir, hay un fuego eterno preparado para ustedes. Entonces, que todos los que estamos aquí pertenecemos al grupo de las ovejas. Gloria a Dios, estoy totalmente convencido. Pero hay que tener cuidado de la cabra. En el infierno pasan tres cosas. Principalmente pasan muchas cosas más, pero quiero hablar un poquito sobre las tres cosas que van a pasar en el infierno, que nosotros no lo vamos a ver. A ver un poquito más fuerte. Créanlo, no lo vamos a ver. Les voy a contar tres cosas en el infierno que nosotros no la vamos a ver. Bien, así me gusta. Número 1, dice la palabra de Dios, que el infierno es un lugar de tinieblas. Es tremendo. Tinieblas. Es un lugar donde hay una separación de Dios con el ser humano. Pero no es una separación así de presencia. Porque en todos lados Dios está. Porque Dios es omnipresente. No hay un lugar, un rincón del mundo donde vos te puedas esconder, donde Dios no esté. Eso dice el Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde iré sin ti, Jehová? Una hermosa canción, si lo querés anotar. Salmo 139, versículos del 7 al 12. Dice, ¿dónde iré, Jehová? Vamos a leerlo. Sé que no quiero leer todos los versículos, a veces son más rápidos, pero... Salmo 139, el versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieras a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sior hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y si me asiara tu diestra, y si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirían, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aquí las tinieblas no encubren de ti, pero aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay forma, lugar donde nos vamos a esconder de la presencia de Dios. Porque Hechos, capítulo 17,
Hechos capítulo 17, que dicho sea de paso, vamos a seguir con el libro de Hechos. Ahora cuando retomemos las clases bíblicas el jueves que viene a las 19 horas. Ustedes acuérdense siempre antes de venir mirar el grupo de información que tenemos en la iglesia, que ahí es donde se pasa toda la información de lo que vamos haciendo, ¿sí? Se quería venir en medio de la tormenta. Yo cuando empezó a despejarse dije no, y después que será una gran tormenta y bueno, el Señor me confirmó que no. Hay que leer el grupo. Hay que estar atento al grupo. Menos mal, gloria a Dios. Hechos 17, 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea que en Él vivimos en Dios. O sea, ¿cómo vamos a huir de Dios si nosotros vivimos en Dios? En Él vivimos y nos movemos. Estamos moviéndonos dentro de Dios. Es impresionante. Dios no solamente está en todos lados, sino que Dios ocupa todos los espacios. En Él vivimos y en Él nos movemos. Es tremendo. O sea que cuando hablamos de tinieblas, cuando hablamos de separación, no estamos hablando de una separación de tipo no te voy a ver más. En las tinieblas de la noche, las tinieblas ahí satánicas del infierno, vamos a verlo a Dios. Con la gente que va a estar ahí va a verlo a Dios. Pero no va a ver su grado amable de Dios. Pues dice la palabra de Dios que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. O sea que en esas tinieblas va a estar apartado la parte del amor, mirando para el lado del cielo, del paraíso, y la parte del fuego consumidor, mirando para las tinieblas. En las tinieblas, en el infierno, el gran problema no va a ser Satanás. No va a ser ni los demonios, ni nada de eso. El gran problema del infierno va a ser la misma presencia de Dios. El fuego consumidor va a venir de parte de Dios. Donde el amor de Dios va a estar en otro lado, en el paraíso, ahí va a estar totalmente su ira, porque su ira necesita ser satisfecha. Y aquellos que rechazaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, todavía sobre su cabeza pesa la ira de Dios. O sea que tus familiares, que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, sobre su cabeza pesa la ira de Dios. No ha caído la ira de Dios para aplastarlo por su misericordia. Y porque Él es paciente para esperar que se arrepienta. Él es paciente hasta el momento donde llega la muerte. Una vez que la muerte corta, se acabó la paciencia de Dios. Ahí directamente va a caer toda su ira sobre esas personas que han rechazado el sacrificio de Jesús. ¿Se entiende? No voy tan rápido, ¿lo pueden entender? Es una eterna separación. O sea, la relación con Dios se va a romper, vamos a estar ligados a Dios, o van a estar ligados a Dios, pero a la ira de Dios, sufriendo constantemente la ira de Dios. Y en 2 Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses, versículo 1, en el capítulo 1, versículo 9, los que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es tan fuerte lo que dice acá. Los cuales sufrirán pena eterna perdición. Perdición. Cuando algo está perdido, no sirve para nada. Toda la gente que está en el infierno está perdida, no sirve para nada. Por ejemplo, yo escuchaba este ejemplo y me fascinó. Cualquier cosa que esté perdida no sirve. Si se me perdieron las llaves de mi casa, no me sirve para abrir mi casa. Digamos que yo las perdí y las encontraron ustedes. A mí ya no me sirve.
y a ustedes tampoco, pero la llave sigue teniendo la particularidad o el poder de abrir la puerta de mi casa. Pero como no está encontrada por mí, sino que está perdida, me encontró otro, en tu casa no tiene la particularidad de poder abrir. Tiene una función específica que es abrir la puerta de mi casa. Nosotros, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, estamos perdidos, dice la palabra de Dios. O sea que ya a Dios no le servimos, porque hemos nacido para adorar y alabar el nombre de Dios. En cambio, como estamos perdidos como la llave, por más que tengamos la capacidad de poder adorar a Dios, no lo vamos a hacer porque no es la llave correcta, no es la puerta correcta. No estamos en la puerta de Dios queriendo entrar por el lugar correcto. ¿Entendés? Lo perdido no sirve. Y en el infierno están todos perdidos. Y el gran problema de estar perdido es que cada vez te vas degenerando más. Lo poco bueno que hoy tenemos como seres humanos, lo poco ético, lo poco moral que hoy tenemos, le pertenece es porque Dios está con nosotros. Es porque Dios nos cuida, Dios nos soporta, Dios nos va guiando, Dios nos retiene. Es por el gran poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace que vos en este momento le agarres una silla y no me la revolees. No es que vos sos muy bueno, es que Dios te tiene ahí retenido. Eso es lo que hace que de repente nos agarremos a las trompadas, nos empezamos a los gritos, muchas otras cosas peores que ustedes se pueden llegar a imaginar. En cambio, en el infierno, eso no va a pasar, eso ya lo retiene, no va a estar. Cada vez vamos a ir degenerando más y más y más. Porque todo lo bueno desciende de lo alto, dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Si todo lo bueno viene de lo alto, en el infierno lo alto no va a estar, quiere decir que no hay nada, pero nada bueno en ese lugar. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hoy en día todo lo que nos mantiene moralmente entre todo correcto, en el infierno no va a estar. Ya vamos a estar degenerados porque va a haber más gente degenerada, más gente sufriendo aún peor. Ese es el problema que tienen las tinieblas. Por eso nosotros hoy en día tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Porque realmente todo lo bueno que tenemos es gracias a Dios. Y ahora esas cosas que por ahí no parezcan buenas para nuestros ojos, tenemos que darle las gracias a Dios, porque Dios dice que para nosotros es bueno. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice que demos gracias a Dios con todo tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo tenemos que dar gracias a Dios, porque todas las cosas buenas que recibimos vienen de parte de Dios. ¿Cuánto hace que no le decís a Dios, gracias por dejarme despertar en este día? Gracias a Dios por el aire que respira mis pulmones. Gracias a Dios por mi familia. Gracias por el amor de mi familia. Gracias a Dios por el amor de mi esposa, de mi esposo, el amor de mis hijos. Gracias Dios. Porque todo eso desciende de lo alto. Imagínate si Dios no estaría. Lo que fuera esto. Todo lo bueno se pierde y todo lo malo que hay en nosotros sale. Dice la palabra de Dios que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Así que todas las cosas malas que hay en nuestro corazón, en el infierno se potencian. Mucha más bronca, mucho más odio, mucho más resentimiento. Es una pena que realmente haya gente que busca esas cosas. En el infierno, ahí en las tinieblas, en el primer punto, la gente va a conseguir lo que quiere. Porque vos hoy en día vas a evangelizar, ¿viste? Y querés hablarle de Dios, ¿y qué te dicen? Yo de Dios no quiero
saber nada. Ustedes son unos fanáticos, nosotros no sabemos nada. Cuando dicen, yo de Dios no quiero saber nada. Bueno, en el infierno van a vivir eso. De Dios no van a saber nada. Solamente su ira, su fuego consumidor. Es lo peor que va a haber en eso. Hablando de fuego, el primer punto, las tinieblas. El segundo punto, una de las características que tiene el infierno, es el fuego. Dice la palabra de Dios que es un dolor agonizante. Tinieblas, fuego. Mateo capítulo 3. No es la prédica que te quería dar, pero déjame terminar y vas a ver que el Señor te quiere hablar esta noche. O te quiere recordar por ahí algunas de estas cosas. Porque la vida nos va llevando a un ritmo que de repente lo invitamos y no quiere venir y le decimos, nos olvidamos que va a vivir todo esto. 3:10. Acá vemos a Juan el Bautista hablando. Mateo 3:10. Y decía Juan el Bautista hablando de Jesús, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero él, Jesús, que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Quién quiere ser bautizado en Espíritu Santo y fuego? Amén. El Señor te bautizará en Espíritu Santo, y si lo rechazás, muchas veces confundimos esta palabra y decimos por el fuego del Espíritu Santo y pensamos que está hablando de una sola cosa. No, está hablando de dos cosas. Bautizado en Espíritu Santo, o si no, el fuego. Acá Jesús vino a poner una línea, él mismo lo dijo. Yo vengo a poner una línea. Es hasta acá. O hacemos las cosas como el reino de Dios los exige, o lo demás, fuego. Fuego, fuego, fuego. El fuego muchas veces pensamos que es algo representativo en el infierno, si realmente habrá fuego, no habrá fuego, cómo será esto. Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios nos damos cuenta que habla muy claramente que va a ser fuego, fuego. Ahora digamos que no sea fuego. Por ahí es algo más, no sé, es un simbolismo que quiere poner la palabra de Dios de fuego. Pero cuando nosotros ponemos algún simbolismo, la realidad siempre es mucho más dura. Cuando nosotros ponemos un simbolismo, la realidad es mucho más dura. Por ejemplo, me duele la cabeza, parece que me estuvieran dando un martillazo. ¿Muchas veces entiendes eso? Ahora yo te aseguro que si yo agarro un martillo y te lo parto en la cabeza, te va a doler mucho más de lo que te está doliendo. O sea que por ahí esto del fuego sea algo simbólico, yo creo que no lo es, pero eso no le quita la fuerza que realmente tiene eso. La gente que haya rechazado a Jesucristo no solamente van a estar en tinieblas, sino que van a pasar por un fuego tremendo. Lucas capítulo 16, versículo 24, ya con esto vamos cortando un camino. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, para los que anotan, me gusta que anoten, qué bendición cuando la gente anota y aprende. Cuando habla de Lázaro y el rico y Lázaro, vemos acá al rico en el infierno, quemándose, versículo 24, gritándole a Abraham, diciéndole, entonces él, el rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Acá vemos que hay llamas, acá vemos que hay fuego, acá vemos que hay una necesidad urgente de por lo menos mojar
parte más tormentosa de todo esto es una palabra: eternidad. Yo realmente, particularmente a las tinieblas, al dolor agonizante, vos decís, bueno, no puedo aguantar. ¿A quién no le ha dolido un dolor de muela toda la noche y sabía que al otro día iba a abrir el negocio, iba a poder comprar un ibuprofeno o iba a calmar? Pero el problema acá es la palabra eternidad. Es siempre, por siempre, para siempre. Sin fin. Esa es la palabra tan fuerte que tiene esto. Después hay muchos más que hablan de fuego. Versículo Mateo 18, 9 también habla de fuego, que será cortado, será arrojado al fuego. Un dolor agonizante, el fuego. Otra de las cosas que vamos a encontrar en el infierno, no solamente las tinieblas, no solamente el dolor agonizante, el fuego, sino que dice la palabra de Dios, el gusano. ¿Escucharon ese versículo que habla del gusano? La primera mención que tenemos del gusano lo encontramos en Isaías, capítulo 66, versículo 24. Vengan a Cristo porque Cristo los ama. No pierdan tiempo, vengan a Cristo, no pierdan tiempo. Esta predica es tremenda. Estoy seguro que te vas a ir o sentís esa angustia en el corazón, tranquilo, tranquilo. Porque Cristo puso solución a todo esto. Isaías 66, 24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y será abominables a todo hombre. Acá hablan claramente entonces que el fuego no se apagará y que el gusano nunca morirá. Y nuestro Señor usó exactamente el mismo versículo, Marcos capítulo 9, para referirse a esto. Marcos 9, Marcos 9, ¿encontraron? 47. Y acá Jesús da unos ciertos consejos de que si tu mano te hace mal, cortátela, que si tu ojo te hace mal, cortátela. ¿Se acuerdan de eso? Marcos capítulo 9, 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Acá Jesús vuelve a repetir lo que decía Isaías: el gusano no muere y el fuego nunca se acaba. Vemos al fuego, ya lo hemos visto. ¿A qué se refiere con esto del gusano? ¿Qué va a haber un gusanito ahí dando vueltas, tipo una víbora? Estamos seguros que este tipo de imágenes el Señor lo toma de cuando mataban a la gente y la arrojaban en el Tijera, que era el lugar donde castaban los cadáveres, ahí cerca de donde hacían las crucifixiones. Aquellos que no tenían plata para ser enterrados, eran delincuentes, eran arrojados ahí y ahí se pudrían. Se llenaban de gusanos, salía olores, un lugar horrible. Así va a ser el infierno. La cuestión es que, ¿a qué se refiere con el gusano? Muchos especialistas que han estudiado este tema dicen que el gusano se refiere a la conciencia. Por eso dice que el gusano de ellos, o sea, tu propio gusano, tu propia conciencia, que nunca muere, o sea que en el infierno va a haber conciencia. Vos imaginate que hoy en día te mandás una macana y tu conciencia no te deja tranquilo. Y estás todo el día ahí pensando en eso. Imaginate en el infierno siempre, por siempre, diciendo: me predicaron a Cristo y lo rechacé. Ese gusano nunca va a morir, va a estar siempre ahí. Siempre ahí, siempre ahí. Como decíamos recién, el dolor de muela, al otro día voy y compro un analgésico, es una noche mala que pasamos. Pero acá con el gusano constantemente diciendo: me predicaron a Cristo, me predicaron. ¿Cuántas veces le predicaron? ¿Por
conciencia, que nunca muere, o sea que vamos a tener conciencia en ese momento, o la gente que vaya al infierno va a tener la conciencia y le va a hacer recordar todo el tiempo que tuviste la posibilidad de estar ahí, de salir de ahí, de estar en el paraíso del cielo y lo rechazaste. Constantemente vas a tener esa memoria y te va a dar vuelta, y te va a dar vuelta, y te da vuelta. Así que hoy es el día de salvación y no lo podemos rechazar. Vamos a tener memoria de cuántas veces no compartí yo tampoco el mensaje para que el otro se salve. Imaginate los dos en el infierno diciéndole, vos sabías por lo menos, nunca me dijiste nada de que había una sangre. No la quisiste tomar vos y tampoco la quisiste compartir conmigo. Por eso mismo cada vez que nosotros vamos a evangelizar y damos un tratado, un volante, y esa persona se enoja o te la tira por la cabeza, no nos podemos enojar. Nosotros tenemos que ver más allá de todo eso. Y lo que le espera es esto. Por eso tenemos que insistir. No solamente una vez, 2 veces, 3 veces, tenemos que insistir. Para que con nuestros seres queridos, no puede ser, hermano. No puede ser que hayamos ya perdido la esperanza o la ilusión, no sé cómo decirlo, o perdido el ímpetu de predicar a nuestras familias. Pero ya lo rechazaron. ¿Entendiste dónde van? ¿Entendiste realmente dónde van a parar? Y te siguen rechazando. No te rechazan a vos, rechazan a Cristo. Por eso mismo nosotros tenemos que seguir, porque mientras haya aliento de vida, hay esperanza. Otra de las cosas que se van a perder en el infierno es la esperanza. No va a haber esperanza de gente que pueda salir de ahí. No va a haber esperanza de un nuevo amanecer por el dolor de muela para salir a comprar algo. No va a haber esperanza. Vas a saber que ese dolor que lo tenés ahí, lo vas a tener mañana, pasado, y así por toda la eternidad. Van a ser segundos, van a parecer años, y años que van a parecer siglos. Y muchas veces nosotros, los que conocemos la verdad, los que vamos a ir con el Señor allá a disfrutar el paraíso, como nos rechazaron, nos quedamos callados. Como para no ofendernos, bueno, nos quedamos callados. Bueno, pues ya le dije, no quisieron, y se enojaron. Sí, pero yo entiendo y creo que esto es verdad. ¿Crees que esto es verdad realmente? ¿Crees que esto del infierno es verdad? Pues si no, no vas a aprender a nada. Te vas a quedar con tu vergüenza, te vas a quedar con tu dolor de que te hayan rechazado, te hayan tratado mal, te vas a quedar con tu yo no me meto. Si vos amás a alguien, querés lo mejor para esa persona y no querés que vaya. Por eso mismo los niños también tienen que aprenderlos. Porque no sé en qué momento entrará la conciencia de pecado, su corazón caerá y ya son merecedores del infierno. Vean qué exagerado, no es exagerado, el diablo está diciendo que es exagerado. Esto es tremendo, hermano. Después de los 3 años, la dicen hermana, yo no sé realmente cuándo es el momento, pero hay que predicarles a Cristo. Cuando tenga la conciencia de pecado, cayeron, punto. Son merecedores del infierno. Qué exagerado el infierno, no es exagerado. Es el lugar de castigo de Dios. Es un lugar creado por Dios para el diablo, sus ángeles y todos aquellos que tengan el mismo espíritu que ellos. Ese lugar está creado para ellos y muchas personas van también ahí. Pero que esas personas no sean nuestros conocidos, nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tíos, nuestros hermanos, que no se vayan de este mundo sin haber tenido la posibilidad, por mi boca, de no ir a ese lugar. Yo me acuerdo con mi viejo, ¿te acuerdas de tu papá? Que nadie me entendió al principio. Cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo hace 4 años atrás, llegamos a la iglesia, comenté para el tema de mi papá. Mi papá tenía cáncer, en el tema de la próstata, en todo eso. Entonces yo le decía a todos los hermanos, no oren por sanidad. Yo no quiero que él sea sano. Yo quiero que él sea sano. Oren por salvación. Si el Señor está usando esa enfermedad para aplastarlo, porque mi hijo era un tipo orgulloso. Yo le iba a hablar con el Señor y me sacaba patadas.
y discutíamos, yo era el peor de los hijos, y no digo que me odiaba, pero eran infelices, no sabía hacer nada. Ese era yo. Y todo el tiempo ahí con el Señor discutiendo, pero nosotros venimos del espiritismo. El idolatría total vez el hijo seguiría en todos esos casos. Entonces teníamos un choque ahí todo el tiempo hablando y versículo contra las cosas que él pensaba, y era batalla, nos quedamos hasta cualquier hora discutiendo. Hasta que llegó un momento que ya no daba más. Ya se había tomado posesión de todo, estaba sufriendo, estaba tomando remedio contra el dolor. No oren por sanidad. Porque si él se sana, se va al infierno. ¿Pensaste alguna vez eso? Si él se sana, por más que sea un super milagro de Dios, se va al infierno. Si no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y un mes antes, 2 meses antes que parta, el Señor abrió su corazón, pudo reconocerlo como Señor y Salvador, y después se hizo. Le dimos la gloria a Dios, una paz, una tranquilidad. Porque lo importante no es la sanidad. Lo importante es qué va a pasar con tu alma por la eternidad. Así que yo sé que duele, muchos no me entendieron. En ese tiempo me acuerdo que también pastor me entendió. Después me dice, por fin entendí lo que querías decir. Salvación, salvación. Lo más importante es la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, ya termina. Bueno, terminado. Y muy rápido. Muy rápido. Espero que se haya entendido lo que quiero decir. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Es un hermoso versículo que dice que ahora es el tiempo de salvación. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Cuando vos llegues a tu casa y empiezas a predicarle a esa persona, es el día de salvación. Quizás después lo acepta el Señor, pero ya empezó el proceso de salvación. Porque hay alguien que está hablando de Jesucristo. Hay alguien que realmente se está preocupando por eso. Lucas capítulo 19, anteúltimo versículo, ¿lo prometo? Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino Jesús, para que nadie vaya a este lugar, para que nadie visite ni viva eternamente en el infierno. Para eso vino Jesús. Y nosotros que tenemos la posibilidad de compartir ese mensaje, lo tenemos que empezar a hacer. No importa cuántas veces te hablé y me rechazaste, te voy a volver a hablar, te voy a volver a invitar, porque yo creo que el infierno es real. Yo creo que es el lugar de tormento, yo creo que hay tinieblas, hay tormento, hay un gusano que no te va a dejar tranquilo. Yo quiero irme al cielo tranquilo, diciendo, yo hice todo lo posible, agoté todas las instancias para que mi viejo se vaya al cielo. Sufrimos con él, sufrimos con él. A las noches yo me escuchaba cuando salía afuera llorando, diciendo el Padre Nuestro, el Ave María, no sé cuánta pavada más, para que el Señor le calme ese dolor, para que algún Dios le calme ese dolor. Yo lo escuché. Y pasábamos las noches escuchando dando vueltas de abajo. Y me la tuve que comer, diciéndole, Señor, sana, sana, sana. Hicimos todo lo posible. Y llegó el Señor que es bueno y amplio en misericordia y lo sanó. Y hoy en día está en la gloria y algún día lo veré y volveremos a estar con él. Mi familia está toda convertida, pero fueron luchas y batallas de argumento contra argumento, explicando, enseñando y con el poder del Espíritu Santo hasta que pudieron aceptar al Señor como su Salvador. Amén. Hebreos capítulo 2, 3, ya terminó. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Vas a predicar? ¿Vas a insistir? ¿Vas a volver a creer
No te olvides de los chicos. Los chicos tienen que estar acá adorando a Dios. Los chicos tenemos que preocupar por ellos, que Satanás no te engañe. Diciendo, no, todavía no, que Satanás no te engañe. Porque nosotros no sabemos cuándo el pecado entró en su corazón. Por lo menos yo no me acuerdo cuando entró en el mío. Pero yo tengo buena memoria. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos descuidando o no prestando atención o no creyendo la salvación tan grande que es nuestro Señor Jesucristo? No hay otro camino, no hay otra forma de poder evitar el infierno y de poder ir al cielo que no sea Jesucristo. No hay ángel, no hay santo, no hay hechizo, no hay moral, no hay ética que te dé el camino para que puedas ir al cielo. Solamente es posible por Jesucristo, porque Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta y las ovejas pasan solamente por las puertas para poder ir al paraíso. Todo lo demás, lamentablemente, van a vivir tinieblas, dolor agonizante, que es el fuego, y el gusano, que es la conciencia. No te quiero asustar con esto, hermano, porque vos ya escapaste de todo esto. Porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido, y nosotros estábamos perdidos, y Cristo nos encontró. Y Cristo nos sacó y nos dio una nueva misión, que es compartir esto a todo el mundo. El tema es, ¿crees que existe el infierno? Muchas veces no lo predicamos como lo creemos. ¿Crees que existe el infierno? Porque si no existe el infierno, no existe el cielo. Y si no existe el cielo, el infierno, no existe Dios. Y si no existe el cielo, el infierno, no existe Dios, ¿qué estás haciendo acá? Cree porque lo dice la palabra de Dios, no porque lo dice. Cristo viene. Amén. Oremos, ¿qué te parece? Señor y Dios, Padre Celestial, qué hermosa palabra que nos has dado, me has dado en el día de hoy para mí, Señor, primeramente, y me has dado la oportunidad de compartirla con mis hermanos, Señor. De seguir insistiendo, Señor, seguir predicando, Señor, porque mientras haya aliento de vida hay esperanza, Señor. Y una vez que se acabó la vida, se acaba la esperanza, papá. Por eso queremos ahora tomar este desafío, Señor, te pido en el nombre de Jesús que abra los oídos espirituales, Señor, de los familiares, de los parientes, de las madres, de los hijos, de los esposos, de las esposas, Señor, de todos mis hermanos que están aquí, Señor. Donde quiera que ellos vayan a predicar su palabra, tu palabra, Señor, puedan impactar y entender, Señor, de que hay un infierno que los está esperando si no se reconcilian contigo, Señor. Que tu ira, Señor, será derramada en ese lugar, Señor, de justicia, porque el infierno es un lugar de justicia, donde tú haces la justicia, Señor. A todos aquellos que escapan de la justicia terrenal, tú haces justicia en el infierno, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que cada uno de mis hermanos tengan la valentía, Señor, de poder enfrentar a sus familiares, a sus seres queridos, Señor, a su vecino, a su conocido, a su compañero de trabajo, poder compartir esta salvación tan grande que viene de ti, papá. Porque tú nos has librado de todo esto. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, gracias, Señor, por sacarnos de ese lugar. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú un día nos llamaste, nos rescataste, Señor. Gracias, papá, por todo esto que nos has dado, mi Dios. Y ayúdanos, papá, a tener el coraje para compartirlo con los demás, Señor. No queremos que nuestros seres queridos se vayan, Señor, a este lugar. Queremos que estén con nosotros en las moradas, Señor, celestiales, disfrutando de tu presencia, Señor. Ayúdanos, papá, necesitamos más de ti, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido por mis hermanos, Señor, bendición en su regreso a casa, Señor.
Señor. Que tu Santo Espíritu los esté cuidando, los esté bendiciendo, que tengan una semana de victoria, Señor, que puedan caminar de gloria en gloria, Señor, y de poder en poder con el poder de tu Espíritu Santo, papá. Ayúdanos, Señor. Padre, si hay alguna persona enferma, en el nombre de Jesús, saca todo dolor, Señor, de tu congregación, papá, aquí de Montesanto. Quiero pedirte, Señor, por nuestra hermana Alicia, Señor, que tiene ese dolor en la espalda, Padre, en el nombre de Jesús, lleva sanidad, Señor, sobre ella, Padre. Trae, Señor, consuelo, papá, ayúdala a que pueda levantarse de esa cama, Señor. Si hay otro enfermo más, papá, te pido que tu mano sanadora y tu Espíritu Santo esté haciendo un milagro, Señor. Como dice tu palabra, que el Evangelio no es cuestión de palabrerío, sino de poder del Espíritu Santo. Por eso, Señor, quiero pedirte que ese poder se esté moviendo sobre los enfermos, Señor, cortando todo espíritu de enfermedad, papá, y trayéndole sanidad para su cuerpo, mi Dios. Padre, bendícelos, cuídalos, protégelos, Señor, y sobre todo, vuélvelos a traer a este lugar para adorar tu nombre. En tu nombre, Jesús, te bendecimos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, los bendigo, que tengan una excelente semana. Nos vemos aquí el miércoles que viene. Amén. Bendiciones, saludos. Y a compartir la palabra de Dios.